Quiero invitarle, hermanos amados, a escuchar la palabra del Señor con atención, porque algo tiene que decirnos el Señor. Abra su Biblia, por favor, en el Salmo 40, versículos 6 al 8. Salmo 40, versículos 6 al 8. Los salmos son una tremenda bendición, hermanos. Están llenos de esa hermosa conexión, relación que existe entre el hombre y su creador. Y miren lo que dice el Salmo 40, versículos 6 al 8. Dice así: sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije: he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Fíjese este último versículo. Bueno, este versículo, hermanos amados, este pasaje, al igual que muchos salmos, son cristológicos. Es porque ¿quién fue el que dijo: el hacer la voluntad de mi Padre es mi comida y mi bebida? Es Jesús. Es Jesús de quien habla este rollo, ¿verdad? Este rollo que está escrito acerca de mí, esa profecía, ¿verdad? El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Pero me quiero centrar en el versículo 8 que dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo el hombre puede conocer la voluntad de Dios para agradar a Dios? Por medio de su ley. Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana, ¿verdad? El sermón tiene por título: la ley, conociendo la voluntad de Dios. Amados hermanos, en esta mañana continuamos con la serie de sermones que lleva por título El cristiano y los 10 mandamientos. Y el día de hoy abordaremos un tercer uso que la ley de Dios tiene para nosotros. Vimos que un primer uso es el actuar, es que la ley actúa como un espejo, ¿verdad?, que revela y nos muestra nuestros pecados. De esa manera, ¿verdad?, conocemos que somos pecadores. ¿Por qué? Porque hemos conocido la ley de Dios. Así también pudimos profundizar en cómo la ley de Dios, esto fue la semana pasada, cómo la ley de Dios es un ejemplo de la gracia común de Dios dentro de la humanidad, que contiene, que refrena, ¿verdad?, el pecado para que los hombres puedan vivir en sociedad sin destruirse unos al otro de forma absoluta. Entonces, hemos visto que el primer uso es la ley que revela el pecado. Un segundo uso, la ley que refrena el pecado. Y hoy día, hermanos amados, veremos el tercer uso, que tiene más bien una implicancia positiva. También tiene un carácter revelador. Lo primero que vimos es que revela un aspecto negativo. ¿Qué revela? El pecado. Y ahora veremos un tercer uso que revela otra cosa. ¿Qué revela? La voluntad de Dios. Lo que vamos a ver, hermanos amados, es que este tercer uso nos habla del conocimiento que el hombre puede llegar a tener de la voluntad de Dios. En otras palabras, la ley de Dios tiene un carácter revelador para nosotros porque nos revela la voluntad del Señor. Conocer la voluntad de Dios, hermanos, no es un deseo común entre los hombres caídos. Los hombres no andan pendientes, ¿verdad?, de hacer o no hacer la voluntad del Señor. El hombre natural, como lo vimos en la escuela dominical, ¿verdad? El hombre natural no le interesa hacer la voluntad de Dios, no le interesa sujetarse a la voluntad de Dios porque está caído, ¿verdad? El hombre natural no desea conocer a Dios ni conocer su voluntad, y lo que conoce de la voluntad de Dios lo rechaza. Pero ¿qué hay del cristiano, hermanos? ¿Qué hay del creyente? Y más personalmente, ¿qué hay de ti? ¿Qué hay de mí? ¿Qué hay de nosotros? ¿Puede alguien llamarse a sí mismo cristiano sin tener el deseo de conocer y hacer la voluntad de Dios? ¿No es acaso este tema una de las cuestiones más vívidas y más evidentes en la vida cristiana? ¿No es acaso la voluntad de Dios aquella cosa con la que lidiamos todos los cristianos? Nos preguntamos constantemente: Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida?
¿Qué quieres que yo haga? Como lo hizo y ahí inmediatamente, hermanos amados, vemos el ejemplo del apóstol Pablo, ¿verdad? Cuando antes era Saulo, perseguidor de los cristianos, camino a Damasco, ¿verdad? Muerto en sus delitos y en pecados, pero es atravesado por la gloriosa palabra de Dios. Cristo se le aparece, cae en tierra, dice la palabra, ¿verdad? Y lo primero, y el Señor le pregunta, ¿por qué me persigues? Y la respuesta de Saulo, ¿cuál fue? Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Esa es la pregunta que todo creyente que ha nacido de nuevo se hace. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuál es tu voluntad para mi vida? ¿Verdad? Hermanos amados, ¿puede alguien llamarse a sí mismo cristiano sin tener el deseo de conocer y hacer la voluntad de Dios? La verdad es que no. La verdad es que no. Y si alguien no tiene deseo de conocer y hacer la voluntad de Dios, tiene que evaluar si su fe es una fe real. Como dice la epístola de 1 Corintios capítulo 13, ¿verdad? Examinaos a vosotros mismos si estáis verdaderamente en la fe, no sea que estén reprobados. ¿Y cómo yo sé si estoy en la fe? ¿Cuál es una de las evidencias de estar en la fe? Que deseo agradar a Dios, que deseo conocer la voluntad de Dios y agradarle a Él. Él desea, hermanos amados, todo creyente, o más precisamente, todo verdadero creyente lidia con el tema de la voluntad de Dios. Él desea conocer la voluntad de Dios para poder descansar en ella y para ponerla en práctica. El apóstol Pablo exhorta a la iglesia de Éfeso en esa misma dirección. En Efesios capítulo 5, versículo 27 les dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. De cuál sea la voluntad de Dios. Según este texto, hermanos amados, lo contrario a ser un insensato, un necio, un burro, ¿verdad? Alguien que no comprende nada. Lo contrario a eso es conocer la voluntad del Señor. Es conocerla. O sea, para el apóstol Pablo en estos términos existen dos tipos de personas. Un insensato, que es un ignorante de la voluntad de Dios, y un conocedor de la voluntad de Dios, ¿verdad? Un conocedor, un entendido, dice, de cuál es la voluntad de Dios. Ahora la pregunta que tenemos que hacernos naturalmente es, ¿cómo puedo yo conocer la voluntad de Dios? ¿Verdad? Muchas personas buscan de manera muy subjetiva o muy mística, ¿verdad? Conocer la voluntad de Dios. Ojalá que el Señor me muestre con un vellón, ¿verdad? A ver si puedo o no, si tengo que o no bañarme, no sé, ¿verdad? Hay cosas tan simples, hermanos amados, que es evidente que hay que hacerlo, ¿verdad? Pero la verdad es que existe una forma objetiva, existe una forma real de conocer la voluntad de Dios, ¿verdad? Respondemos claro que sí. ¿Y la voluntad de Dios es objetiva o es subjetiva? Es algo que el hombre puede examinar, ¿verdad? Puede determinar, porque muchos dicen, la verdad es que el Señor me dio paz para cometer tal cosa, sabiendo que está contrariamente a la palabra de Dios, ¿verdad? Y eso, por lo tanto, la ley de Dios, hermanos, la voluntad de Dios es objetiva, no es subjetiva a mi interpretación, a lo que yo quiero hacer, ¿verdad? Hermanos amados, absolutamente objetiva es la ley de Dios. La palabra de Dios, hermanos, nos ofrece mucha claridad. Y lo que aparentemente no es claro puede ser aclarado a la luz de todas las escrituras. A eso le llamamos la perspicuidad, ¿verdad?, de las escrituras. La ley de Dios es absolutamente objetiva y la palabra nos ofrece claridad respecto a las cosas que le agradan a Dios y aquellas que Él aborrece. De manera muy clara el Señor dice, esto no me agrada. Y de manera muy clara dice, esto me agrada, ¿verdad? Entonces podemos conocer de manera objetiva en la palabra de Dios lo que es la voluntad de Dios. El problema, hermanos amados, es que cuando las escrituras son desplazadas a un lugar secundario y por consiguiente la ley de Dios es relegada a un lugar irrelevante, aparecen personas como una mujer por ahí que anda en redes sociales, ¿verdad?, que se dice ser profeta y que según ella Dios le habló durante estos días para decirle que su voluntad era que ella se divorciara de su marido y casarse con otro hombre. Entonces, la verdad, hermanos, y es una persona sumamente conocida y sumamente famosa, ¿verdad? Entonces,
¿Cómo alguien puede decir, Dios me ha hablado para que yo me divorcie y me vuelva a casar con otro hombre? Estando dentro del mundo cristiano, todo esto, ¿verdad? Supuestamente cristiano, claramente. ¿Cómo alguien puede interpretar de tal manera la voluntad de Dios de esa forma? ¿Acaso la voluntad de Dios no es algo objetivo? Está tan libre, la voluntad de Dios está tan libre a la determinación del hombre. No, hermanos. Entonces vemos que los seres humanos viven en oscuridad y toman decisiones lejos de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque no quieren acercarse a las Escrituras, porque han relegado la palabra de Dios, porque la ley de Dios ha sido relegado, ¿verdad?, a un lugar lejos, irrelevante para sus vidas. Pero el cristiano debe decir junto con el salmista, como dice el Salmo 119, verso 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra. Es la ley, hermanos amados, la que arroja luz en medio de nuestro camino. No eres tú la fuente de la verdad, ¿verdad? No seas sabio, dice el sabio Salomón, en tu propia prudencia, ¿verdad? No seas tú la fuente de la verdad. No seas tú quien determina lo que es correcto y lo que no es correcto. ¿Por qué? Porque el Señor ya lo ha dejado claro en su palabra. Sé como el salmista mejor que dice, lámpara es, Señor, a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hermanos amados, es esa luz. Esa luz, hermanos, no es nada menos que la voluntad de Dios. Y nos revela aquello que es agradable para el Señor. De modo que cuando el cristiano quiere conocer si algo es agradable para el Señor o no lo es, no debe acudir a sus sentimientos como esta mujer, ¿verdad? No debe acudir a sus emociones, no debe acudir a la cultura imperante, ni siquiera debe acudir a su construcción religiosa o personal o a la cultura religiosa a la que pertenece, sino que debe acudir a la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios, hermanos amados, es la ley de Dios la que alumbra nuestro camino para conocer de forma inequívoca la voluntad de Dios. Es importante, hermanos amados, acudir a la palabra de Dios como aquella lámpara que alumbra nuestro camino. Yo le pregunto algo a usted. ¿Cuántas veces has condenado a alguien o has sido condenado por alguien respecto de algo que la Biblia no condena? ¿O cuántas veces hemos justificado conductas que la Biblia sí condena? ¿Verdad? Como el caso de esta mujer. ¿O cuántas veces hemos condenado cuestiones que la Biblia no condena, excediendo a la palabra de Dios? Hermanos, en el cristianismo a menudo estamos separados por diversas reglas y normas culturales que en muchas ocasiones tienen poca o ninguna relación con la verdadera voluntad de Dios. Están aquellos que condenan que alguien pueda, por ejemplo, beber con moderación alguna copa de vino, por ejemplo, y para ellos eso es un pecado terrible, ¿verdad? Pero no tienen problemas, por ejemplo, con tolerar el chisme, ¿verdad? O por otro lado están los que se indignan al ver una mujer con pantalón dentro de la iglesia, pero no tienen problemas con coquetear con mujeres mundanas. Y podría dar una buena cantidad de ejemplos de cosas que se condenan, pero que la Biblia no condenan, y de cosas que se toleran, pero que la Biblia sí condena. Entonces, hermanos, podría dar una buena cantidad de ejemplos de esto, pero no es el fin de este sermón. Para cerrar el punto, hermanos, quisiera decir que si la Biblia no lo establece de forma clara, ya sea de forma taxativa, ¿verdad?, o por inferencia, que uno pueda sacar la conclusión de que sí, algo no le agrada al Señor, nadie tiene el derecho de decidir cómo los demás tienen que, por ejemplo, gastar su dinero, escoger la escuela de sus hijos, cuántas veces deben bañar a sus hijos, ¿verdad? ¿Qué marca de ropa deben vestir? ¿O qué deben hacer con tu tiempo libre? Por ejemplo, alguno dirá, ¿es pecado ir al gimnasio? No, hermanos, es parte de tu tiempo libre, es pecado hacer deporte, no. Es increíble, pero de repente en muchos círculos la gente juzga cosas que la Biblia no juzga, ¿verdad? Hermanos, nadie tiene el derecho de juzgarte cómo debes alimentar a tus hijos, o cuántos viajes al año hacer, o cómo debes combinar los colores de tu ropa. Nadie tiene la autoridad de imponer sus criterios personales o sus gustos personales sobre los demás, porque tales cuestiones son parte de la libertad cristiana y exceden a la ley de Dios. Pero lo que nos interesa ver en esta mañana no es lo que para mí es pecado o no,
porque ni tú ni yo somos la fuente de la verdad. Lo que nos interesa ver esta mañana es cómo la ley de Dios, de forma clara, objetiva, revela la voluntad del Señor. Lo que nos lleva al primer punto de este sermón, la ley como la voluntad de Dios. Aún recuerdo cuando era niño y estaba en casa durante las vacaciones y mi padre pegaba una lista en nuestra habitación, ¿verdad?, señalando los quehaceres del hogar a cada uno de mis hermanos, incluyéndome a mí. Y nos correspondía a cada uno hacer una labor en la casa. Y esta lista reflejaba lo que a él le agradaba, ¿verdad? Le reflejaba lo que a él le gustaba. Por ejemplo, le gustaba tener una cama bien ordenada antes de acostarse, que esté tendida. Algo que yo heredé también, pues yo no puedo acostarme en una cama desordenada, por ejemplo. La loza de la casa bien lavada de buena forma, ¿verdad? Etcétera. Estas cuestiones cotidianas que mostraban, ¿verdad?, las cosas que a mi padre, al padre de mi familia le gustaban. Y uno como hijo, independiente si a ti te importaba o no, tenías que hacerlo igual, porque eras hijo y tenías que obedecer. Bueno, la ley de Dios no es muy diferente a esto, hermanos amados. No es muy diferente porque ya que es a través de ella que podemos conocer el carácter, cómo es Dios, qué cosas le agradan, ¿verdad?, qué cosas Él aborrece, y conocer su carácter santo y justo, y en consecuencia podemos entender aquello que a Él le agrada y aquello que Él aborrece. Las Escrituras, hermanos amados, la palabra de Dios nos enseñan que nadie es salvo por las obras de la ley. Nadie se salva por las obras de la ley, somos salvos por gracia, por fe en Cristo Jesús, ¿verdad? Y la ley de Dios no fue puesta para que el hombre pueda salvarse por ella. De hecho, Gálatas capítulo 3, versículo 3, en su primera parte dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Como dijimos en el sermón pasado, este versículo de ninguna manera enseña que la ley es algo malo. De ninguna manera enseña que la ley es una maldición. De hecho, la ley de Dios, al revelar el carácter santo de Dios, es también santa. Eso es lo que dice el salmista. Tu ley es perfecta, es fiel, ¿verdad? Es santa y es buena. Lo que está diciendo el apóstol Pablo en este pasaje es que las consecuencias de pecar contra la ley de Dios acarrea maldición. Y nos hacemos malditos, ¿verdad? El hombre está bajo maldición por estar en una animadversión contra Dios y contra su ley. Y esa maldición es la muerte, es el sufrimiento eterno en el infierno. Pero Cristo, que es rico en misericordia, Cristo que es bueno, hermanos amados, que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, nos redimió de esa maldición, nos redimió de la maldición, de las consecuencias del pecado, de modo que nuestras buenas obras no nos salvan, sino que no son la causa de nuestra salvación, sino que son la consecuencia de ella. Nosotros hacemos buena obra porque somos salvados por el Señor. No podemos ser redimidos contando con nuestras buenas obras y nuestra obediencia a la ley, sino que hemos sido redimidos para justicia, para hacer lo bueno, para obedecer a Dios, ¿verdad? Mire lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Vamos a citar dos pasajes de la Escritura. Hablando de Cristo, el apóstol Pedro dice: Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo en el madero. Hablando de esa doble imputación, ¿verdad? Él cargó eficaz y realmente mis pecados. Para que nosotros, que estando muertos a los pecados, vivamos ahora para la justicia. Por su herida habéis sido sanados, dice el apóstol Pedro. Mire lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 18, dice: y habiendo sido libertados del pecado, habéis sido ahora hechos siervos de la justicia. Entonces, si ahora la justicia, la santidad y las buenas obras son la meta del cristiano, ¿cómo podemos saber en qué dirección ir hacia esa meta? Si he sido salvado, hermanos, por gracia, no por mis obras. He sido salvado por las obras de la ley, he sido salvado por las gracias y no por las obras de la ley. Y ahora quiero agradar al Señor. Tengo una meta que es la justicia, la santidad y las buenas obras. ¿Cómo puedo yo saber en qué dirección ir hacia esa meta? Recuerda que el apóstol Pablo decía en Filipenses 4:13, si no me equivoco,
o 3:14, una de las dos. Olvidando ciertamente lo que está atrás y extendiéndome lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio supremo, ¿verdad? Sigo a la meta, sigo en esa perfección, caminando hacia ese estándar, el cual es Cristo. ¿Cómo puedo yo ir hacia esa meta? ¿Dónde está la línea de meta? ¿Dónde la veo yo? Los creyentes que tienen al Espíritu Santo, hermanos, desean ahora hacer lo que a Dios le agrada. Esa es su meta, agradar a Dios. Agradar a Dios. Un cristiano que no quiere agradar a Dios no puede llamarse cristiano, hermanos amados. De hecho, el Señor nos manda a discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo justo y lo injusto, entre lo santo y lo profano. Todo el tiempo nos manda. ¿Qué comunión tiene, verdad, el Señor con Belial? Dice el apóstol. ¿Qué comunión tiene? Hablando del yugo desigual, ¿verdad? ¿Por qué te vas a tú involucrar en actividades que no le agradan a Dios siendo cristiano? El Señor, hermanos amados, de hecho, nos manda a discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo justo y lo injusto. Mire lo que dice el profeta Amós en el capítulo 5, versículo 15. Dice, aborreced lo malo y amad lo bueno. Pero ¿cómo puedo saber lo que es bueno y lo que es malo? De hecho, hermanos, en las mismas escrituras encontramos un juicio de dolor para aquellos que atentan contra este principio de amar lo bueno y aborrecer lo malo. Mire lo que dice Isaías 5:20, dice, ay, y ese ay es de dolor, ¿verdad? Sin H y con Y. Ay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por lo dulce y lo dulce por lo amargo. ¿No es acaso eso lo que confronta el apóstol Santiago cuando dice que el mundo no debe estar involucrado, ¿verdad?, en la iglesia, en los creyentes, ¿verdad? Hermanos amados, tenemos que cuidarnos, porque no podemos llamar bueno o tolerar como algo bueno algo que Dios de manera clara dice que es malo y viceversa. Entonces, pero insisto, ¿cómo podemos saber cómo luce lo que es justo? ¿Cómo podemos saber cómo luce lo que es bueno, lo que le agrada a Dios, lo santo, lo perfecto? ¿Cómo podríamos saberlo si ignoramos la revelación más clara y brillante de esa justicia que se encuentra en la ley de Dios? ¿Cómo podemos saber lo que es malo y lo que es bueno, lo que le agrada y lo que no le agrada a Dios si ignoramos la ley de Dios? La respuesta es clara. Es solamente por medio de su palabra, es por medio de la ley de Dios que podemos conocer la voluntad de Dios. De modo que nuestra relación con Dios está también íntimamente relacionada con su ley. Si amamos a Dios, amaremos su ley. Y si aborrecemos su ley, claramente es porque aborrecemos también a Dios. Y esto nos lleva a un segundo punto de este sermón. Una relación con Dios es también una relación con su ley. Que no nos engañen, hermanos. Que no nos engañen. Porque hay muchos por ahí, hermanos. Muchos disfrazados de ovejas, ¿verdad? Con piel de oveja, pero que son lobos escondidos, falsos maestros o falsos cristianos, que lo único que buscan es buscar en las escrituras, ¿verdad?, justificar su pecado. Justificar su pecado. Y en el primer punto, hermano, de esta serie señalamos la actitud del salmista cuando decía, oh Señor, cuánto amo tu ley, porque se deleitaba en la ley del Señor. Y se deleitaba en la ley del Señor porque su deleite está en el Señor y quería aprender a agradar a su Señor, a Dios. Ahora la pregunta que yo le quiero hacer en esta mañana es, ¿se puede amar la ley de Dios sin amar a Dios, el dador de la ley? ¿Se puede amar la ley de Dios sin amar al dador de la ley? Capaz que sí. Bueno, de hecho los fariseos hacían eso. Ellos amaban la ley, eran legalistas, pero no querían tener una relación con el dador de la ley. Para ellos su justicia estaba en la ley y no en Dios. Hermanos, si yo amase la ley de Dios sin amar a Dios, eso me convertiría en un legalista que tiene una relación con la ley, pero no con Dios. Pero pretendo la próxima semana tratar este tema del legalismo de una manera más profunda. Pero no, hermanos amados, pero hago esta pregunta para ahora hacer otra pregunta de una forma inversa. ¿Se puede amar a Dios sin amar la ley? De ahí sí, claramente la respuesta anterior fue sí, puedo amar la ley sin amar a Dios, pero no puedo amar a Dios sin amar su ley, porque van de la mano, es su voluntad, ¿verdad? Yo le hago una pregunta, hermano, a los que están casados, ¿usted ama a su esposa, ama a su esposo?
¿verdad? ¿Y cómo sabe? ¿Y cómo le demuestra usted su amor? Conociendo lo que le agrada y lo que le disgusta, evitando hacer lo que le disgusta y tratando de hacer lo que le agrada, ¿verdad? Bueno, con Dios no es muy diferente, hermanos amados. Si alguien dice amar a Dios, tiene que conocer lo que le agrada y lo que le disgusta, ¿verdad? Hermanos amados, en este caso, la respuesta es un rotundo no. No se puede amar a Dios sin amar su ley. Si un cristiano, amado hermano, dice que no le importa la ley del Antiguo Testamento, ¿verdad? Eso es lo mismo que decir que no le importa agradar a Dios. Si no le importan los 10 mandamientos, es lo mismo que decir no me importa agradar a Dios. Y ahí hay un grande y doloroso problema. ¿Sabe por qué? Porque existe una gran cantidad de personas que se dicen ser cristianos, pero que no tienen ninguna relación con la ley de Dios. Busque por favor en el capítulo 14 del Evangelio según San Juan. Y vamos a recordar en esta hora las palabras del Señor Jesús a sus discípulos. Juan capítulo 14, versículo 15, que también igual está en pantalla. Y el Señor Jesús dice así, de manera muy clara: si me amáis, guardad mis mandamientos. Hay una íntima relación, hermanos amados, entre amar a una persona, en este caso a Cristo, y amar sus mandamientos. De hecho, Él continúa en este mismo pasaje del versículo 23 diciendo lo siguiente: el que me ama, mi palabra guardará. El que me ama, mi palabra guardará. Y en contraste, añade en el versículo 24 lo siguiente: el que no me ama, no guarda mis palabras. No le interesa saber cuál es mi voluntad y cuál no. Amados hermanos, quise hacer esta serie de sermones sobre el cristiano y la ley de Dios después de haber visto las bienaventuranzas. ¿Se acuerdan que vimos las bienaventuranzas? Porque lo que le proseguía a las bienaventuranzas es la continuación del Sermón del Monte en el Mateo capítulo 5. ¿Y qué es lo que el Sermón del Monte es? ¿No es acaso una explicación real y espiritual de los 10 mandamientos? El Sermón del Monte, hermanos amados, lo que hace el Señor Jesús en el Sermón del Monte es explicar, ¿verdad? Y con profundidad espiritual, ¿qué implican los 10 mandamientos, hermanos amados? Es por ello, hermanos, que en un par de semanas más puntualizaremos en cada uno de esos 10 mandamientos. Vamos a estudiar uno por uno, ¿verdad? Vamos a continuar esta serie de sermones tratando uno por uno los 10 mandamientos, y con mucha seguridad pernoctaremos, ¿verdad? Muchas veces en el Sermón del Monte. Estaremos entre Éxodo y el Sermón del Monte, porque el Sermón del Monte es una explicación clara de la voluntad de Dios. Pero siguiendo en la idea de este punto que nos dice que tener una relación con Dios es también tener una relación con su ley, debiese llamarnos la atención la forma en la que el Señor Jesús culmina el Sermón del Monte al final de este sermón. Eso lo encontramos en el capítulo 7 de Mateo, en el versículo 22 y 23, que lo tiene en pantalla, y dice así: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: jamás los conocí, apártense de mí los que practican la iniquidad o hacedores de maldad. Hermanos, así termina el Sermón del Monte. Después de explicar la voluntad de Dios, ¿verdad? Los mandamientos, termina así el Sermón del Monte. Este es uno de los pasajes que más nos pueden atemorizar, ¿verdad? Ojalá, Señor, nunca sea yo hallado en esta situación. Pero hermanos, ¿sabes qué? Si el Espíritu de Dios mora en tu vida, hermano, ten la seguridad de que el Espíritu Santo te guiará a toda justicia y a toda verdad. Su palabra es verdad, ¿verdad? Nos guiará a hacer la voluntad del Señor de manera clara. Y no estoy hablando de algo místico, porque lo que hace el Espíritu Santo, hermanos amados, no es justificar tu pecado en tu corazón, sino es llevarte a la palabra de Dios, a conocer la palabra de Dios, a profundizar en ella, a amarla, a decir: Señor, cuánto amo tu ley. Hermanos, hemos dicho que amar a Dios implica amar su ley, y por lo contrario, aborrecer su ley es finalmente aborrecer a Dios. Aquí Jesús está profiriendo una terrible acusación en contra de aquellos que aborrecen su ley, a quienes llamamos nosotros antinomianistas, ¿verdad? Que están en contra de la ley.
Ellos practican, dice el Señor, iniquidad, apartados de mí, hacedores de maldad, de iniquidad. O sea, ellos pecan contra la ley de Dios deliberadamente. Ellos pecan sin importarle agradar o no a Dios, pecan de manera desaforada, porque no tienen ningún deseo de hacer objetivamente la voluntad de Dios. Aquellos hermanos a quienes Jesús se negará a reconocer son aquellos que desprecian su ley. Son aquellos que desprecian la ley de Dios, los que practican iniquidad. Con mucho dolor digo que he visto a tantas personas, hermanos, llamándose cristianos, ¿verdad? He visto a tantas personas supuestamente profetizando, haciendo muchos milagros, pero viviendo y justificando una vida completamente opuesta a los mandamientos del Señor. Me causa dolor, me causa temor, me causa angustia, tan solamente saber que puede existir la posibilidad de que el Señor nos diga, hermanos, no os conozco, hacedores de maldad. ¿Por qué tantas personas, hermanos amados, se hacen llamar cristianos y hasta incluso se ponen títulos, ¿verdad? Tan prominentes, ¿verdad? Tan pomposos, ¿verdad? Pero en su vida no manifiestan una obediencia real al Señor. Justifican sus pecados de una manera deliberada. Hermanos amados, esta declaración del Señor debiese generar en todos los cristianos, quizás no angustia, porque estamos firmes en el Señor, ¿verdad? Si tenemos al Espíritu Santo, estamos firmes en el Señor, pero sí debiese generarnos temor. ¿Sabe por qué? Un poco de temor de Dios. Un poco de temor de Dios, ¿por qué? Porque nos hace analizarnos y decir, ¿estaré yo obedeciendo al Señor? ¿Querré yo realmente agradar al Señor? ¿O solo es una pantalla esto del cristianismo? ¿Verdad? O solo me gusta y me entretiene ir a la iglesia, ¿verdad? Iglesias llenas, hermanos amados, muy entretenidos, mucha gente, pero con poco temor del Señor. Debiese llevarnos, ¿sabe a qué? Al autoexamen, a examinarnos, a pesar nuestro corazón, a decir como el salmista decía, Señor, pesa mi corazón, ve si está bien delante de ti. Quisiera que nos preguntáramos lo siguiente, con sinceridad, ¿realmente quieres agradar al Señor? ¿Realmente quieres agradar al Señor? ¿O esto es un pasatiempo hermoso, más bonito, que te eleva en términos religiosos un poquito? Hermanos, queremos agradar al Señor. Es fuerte la palabra, ¿verdad? Pero qué linda es la palabra, hermanos, que nos traspasa, pero también nos acaricia. ¿Qué tipo de relación tienes con la ley del Señor? ¿Qué tipo de relación tengo yo con la ley del Señor? Hermano amado, hermana amada, si tenemos una relación viva con Dios, debemos también tener el deseo de agradarle. Y si queremos saber qué es lo que le agrada a Dios, no hay mejor lugar para buscar que en su palabra, que en su ley. Veamos ahora algunas características. Le puede sonar un poco técnico lo que vamos a ver, pero veamos algunas características de la ley de Dios, particularmente expresados en los 10 mandamientos, que también se le llama el decálogo, ¿verdad? Deca viene de 10 y logo de palabra, los 10 palabras, los 10 mandamientos, para que conozcamos cómo interactuar con la ley de Dios. Veamos algunas características. Primeramente, la ley de Dios es absoluta y es suprema. Cuando el Señor con su dedo escribe las tablas de la ley y se las da a Moisés, Él está entregando una norma suprema y absoluta respecto de cómo quiere que los hombres se relacionen con Él. Él dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni las honrarás, ¿verdad? No tomarás mi nombre en vano, porque yo soy santo, ¿verdad? Dice el Señor en su ley, honra a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Dedícame el día que yo te he dado para mí, ¿verdad? Etcétera. Hermanos, en nuestra legislación, cuando la Cámara de Diputados crea una ley que puede estar aparentemente en contradicción con los principios de la Constitución de la República, entra a intervenir una institución llamada Tribunal Constitucional. No sé si ha escuchado hablar de eso, ¿verdad? El Tribunal Constitucional, que viene a dirimir sobre si está o no de acuerdo esa ley con la Constitución. De la misma manera, si usted o yo viéramos en algún momento vulnerado alguno de nuestros derechos
que se nos otorgan en la Constitución, lo que nosotros podemos hacer es acudir a la Corte Suprema para presentar un recurso de protección para que prevalezca la primacía de la Constitución, ¿verdad? La Constitución es la que manda, la que está por sobre todas las leyes en el país, en la República. Hermanos, los 10 mandamientos fueron puestos por Dios como aquella carta magna, ¿verdad? Superior y absoluta sobre cualquier otra para que los hombres las obedezcan. A esto se le llama también, en términos técnicos, una ley apodíctica. Este concepto apodíctico se utiliza para describir una afirmación o principio que se presenta como algo que es absolutamente cierto, indiscutible, incontrovertible, ¿verdad? No hay discusión, la ley de Dios es absoluta y es apodíctica, no puede ser discutida. El Señor la entregó y es así. El Señor dijo, el cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará, es inmutable, no puede cambiar, ¿verdad? A eso se refiere con apodíctica. Los 10 mandamientos, hermanos amados, son superiores a todas las demás leyes, aunque las diga el Papa, aunque las ponga el presidente, aunque la ponga cualquier magisterio civil. La ley de Dios, la ley moral de Dios, descrita en los 10 mandamientos, es superior. Y si queremos verificar que algo que estoy haciendo es o no es la voluntad de Dios, lo primero que debo hacer es cotejarlo con los 10 mandamientos. Lo primero, ¿verdad? Cotejarlo con los 10 mandamientos. Pero los 10 mandamientos no siempre hablan de absolutamente todos los temas relevantes, ¿verdad? O todos los temas cotidianos que tenemos que dirimir en nuestras vidas. Por lo tanto, una segunda característica de la ley de Dios es que es jurisprudencial. Usted me dirá, ¿qué está diciendo el pastor? Son muchos términos legales. Bueno, estamos hablando de la ley de Dios. Es jurisprudencial o también se le llama casuística. Si los 10 mandamientos, hermanos amados, son aquella norma suprema, absoluta y apodíctica ante la cual se deben sujetar todas las demás normas, los distintos, abundantes y tan variados mandamientos que encontramos a lo largo de todas las Escrituras son un ejemplo concreto y particular de cómo en el quehacer de la vida podemos guardar la ley de Dios. La jurisprudencia, hermanos, es un término judicial que se utiliza para ver de qué forma se juzgó una determinada conducta en el pasado. Por ejemplo, un juez puede citar a un abogado algún caso antiguo para ver de qué forma se llegó a una sentencia en ese caso en particular, para así saber, el juez determinó de tal manera, falló, y ahora eso me ayuda a mí para saber de qué manera fallar ahora, ¿verdad? A eso se le llama jurisprudencia. Bueno, la Biblia tiene una gran cantidad de mandamientos, hermanos, que tienen un carácter jurisprudencial, que nos dicen cómo conducirnos en este mundo para actuar de acuerdo a la ley absoluta, la cual es los 10 mandamientos. Fíjese que Jesús nunca dictó un mandamiento que fuese contrario a la ley de Dios, a los 10 mandamientos. Nunca. Lo que Él hizo fue aterrizar, ¿verdad? Aterrizar esos 10 mandamientos para decirte, mira, no solamente es adulterio, ¿verdad? Si llegas a tener una relación carnal con alguien que no es tu esposa, también lo es. Si tu corazón has codiciado a una mujer o un hombre, aquello. Entonces lo que hace el Señor Jesús es de una manera casuística y jurisprudencial detallar conductas, ¿verdad?, que están todas acordes a los 10 mandamientos. Hermanos, eso es lo que el Señor Jesús hizo en todo su ministerio, explicar la ley y sentar precedentes de causas particulares para saber cómo actuar en la vida. Asimismo, cuando usted continúa leyendo los pasajes subsecuentes a los 10 mandamientos, lo que va a ver es una gran cantidad de ejemplos y casos en los que se debe ser aplicada. Por ejemplo, Éxodo capítulo 21, versículo 16, dice así: el que robare a alguno y lo vendiere o fuere hallado en su mano, él morirá, dice la ley, ¿verdad? Fíjese bien, con esta norma, ¿qué es lo que se busca salvaguardar? Se busca salvaguardar la justicia del 8º mandamiento: no robarás, ¿verdad? Y aquí, de forma particular, se condena no solamente al que fue descubierto robando, ¿verdad?, sino también al que mantuviera en su poder o a la venta aquello que fue robado. Aquí en Chile a ese delito se le conoce como receptación, ¿ya? Receptación. Esto es un claro ejemplo, hermanos, de cómo todos los mandamientos bíblicos están en conformidad a la ley de Dios descrita en los 10 mandamientos. Por otro lado, una tercera característica de la ley de Dios es que es elíptica. ¿Qué significa esto?
Cuando decimos que los 10 mandamientos son elípticos, queremos decir que cuando prohíben algo, tácitamente ordenan lo contrario, implícitamente ordenan lo contrario. Y cuando ordenan algo, implícitamente también prohíben lo contrario, ¿ya? La prohibición, por ejemplo, del asesinato. Los 10 mandamientos dicen, no matarás. Por ejemplo, ahí ordena ocuparse. No solamente nos dice que no debamos matar a alguien, sino que también implícitamente nos ordena a ocuparnos del bienestar de la vida humana, ¿verdad? Por ejemplo, de manera simple, cuando el primer mandamiento declara no tendrás dioses ajenos delante de mí, implica una prohibición. No tendrás dioses ajenos, ¿verdad? No se permite tener dioses ajenos delante de mí. ¿Cuál sería lo contrario? Sería tener dioses ajenos, ¿verdad?, delante de él. Por lo tanto, lo que también se ordena, implícitamente se prohíbe lo contrario, ¿verdad? Voy a dar un par de ejemplos más. Cuando la Biblia dice no levantarás falso testimonio contra tu hermano, o sea, no mentirás, ¿qué es lo que te está diciendo implícitamente? Di la verdad, no mientas, di la verdad. Cuando la Biblia te dice no matarás, ¿qué te está diciendo? Defiende la vida, promueve la salud. Cuando la Biblia te está diciendo honra a tu padre y a tu madre, ¿qué te está prohibiendo implícitamente? Lo contrario, no deshonres a tu padre, no hables mal de tus padres, ¿verdad? De una manera que los denostes, ¿verdad? A eso se refiere que la ley es elíptica. Cuando prohíbe algo, manda lo contrario, y cuando manda algo, prohíbe lo contrario. Hermanos amados, por lo tanto, lo que también se ordena implícitamente aquí es que debemos guardar nuestra devoción única y constante al Señor. Pero la situación se complica un poco más cuando decimos, por ejemplo, no matarás o no asesinarás. ¿Qué nos dice esto sobre la responsabilidad humana de promover activamente el bienestar y la vida de las personas? Lo que Jesús enseña, que el mandamiento no matarás, no solamente se limita a cometer homicidio, sino que abarca desde no asesinar hasta promover la Biblia, y amplía su significado al decir no matar. Significa que no debes enojarte ni siquiera con tu hermano sin causa justa, no debes aborrecer a tu hermano. No matar también significa no odiar a tu hermano. Además, implica positivamente la responsabilidad de trabajar por el sustento y el bienestar de toda la vida humana, desde la concepción hasta la muerte. No se trata solamente de evitar el homicidio, porque algunos de nosotros podamos decir yo nunca he matado a nadie, con toda seguridad. Pero ¿y qué hay, hermano, de ese odio y ese resentimiento que mantienes en tu corazón contra esa persona? Hermanos, estoy seguro que cuando en las próximas semanas expongamos uno por uno los 10 mandamientos, vamos a ser enriquecidos, fortalecidos y desafiados a amar la ley de Dios y esforzarnos por agradar a Dios. No para ser salvos, sino porque ya hemos sido salvos y tenemos una relación con Dios. Para concluir, hermanos, ¿alguna vez te has preguntado cuál es la voluntad de Dios para tu vida? La verdad es que es difícil ser un cristiano consistente sin tener el deseo de conocer la voluntad de Dios. Mucha gente con honestidad quiere hacer la voluntad de Dios, pero por ignorancia de las Escrituras o simplemente porque falsos profetas dicen ser quienes revelan la voluntad de Dios, van tras voladores de luces, ¿verdad? Tras falsos maestros que revelan falsamente la voluntad de Dios. Me viene a la mente lo que sucedió con la iglesia de Roma en el tiempo de Martín Lutero y cómo el Papa León X ordenó la venta de indulgencias para la salvación, ¿verdad? La gente tenía que pagar un dinero, ¿verdad? Pagar para obtener un certificado que dijera que era salvo, ¿verdad? Pero, hermanos amados, la gente debía pagar un dinero para obtener la salvación. El clero decía que esa era la voluntad de Dios. El Papa decía que esa era la voluntad de Dios. Pero la voz del reformador Martín Lutero se levantó para protestar en contra de esos abusos, porque él decía que eso no era la voluntad de Dios, ¿verdad? Y cuando fue confrontado en la dieta de Worms, ¿verdad? Y le pidieron que se retractara de sus acusaciones contra el papismo, ¿verdad? Sus palabras, que resuenan hasta el día de hoy, fueron consistentes, ¿verdad? Él dijo: mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. No puedo ni quiero retractarme de nada,
porque ir contra la conciencia no es justo ni seguro. Que Dios me ayude. En otras palabras, lo que él estaba diciendo, yo soy un esclavo de la palabra de Dios. Yo creo que la palabra de Dios es realmente la voluntad de Dios. No importa si el Papa dice una cosa, ¿verdad? No importa si lo dice el Papa, si lo dice un presidente, si lo dice cualquier persona, un pastor, un falso profeta, etc. No importa. Me someto a la palabra de Dios. Me someto a la ley de Dios. Hermanos, Martín Lutero entendió que la voluntad de Dios se encuentra claramente revelada en las Escrituras y es a ella a la que debía someterse. Yo te pregunto, ¿estás dispuesto a someterte a la palabra de Dios? Bueno, la ley de Dios, hermanos, es aquella que revela la voluntad de Dios. Sea el Señor, por lo tanto, motivándonos, animándonos a amar la ley de Dios, porque si amamos a Dios, con toda seguridad, podremos amar también sus mandamientos. Amén. Soli Deo Gloria. Pongámonos de pie y oremos al Señor.